Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 58, la cual trata sobre respiración artificial, masaje cardíaco externo. Empezaremos a ver nociones sobre el Consejo Europeo de Resucitación, las últimas recomendaciones del 2015, pero antes de ver las recomendaciones del 2015 haremos una introducción a qué es el Consejo Europeo de Resucitación. Y luego veremos las recomendaciones del 2015 referente a la secuencia y RCP en adultos cuando nos encontramos una víctima en parada cardiorrespiratoria. Vale, dentro del apartado de la respiración artificial vamos a ver los siguientes asuntos. ¿Qué es eso de la respiración artificial? Y vamos a ver las diferentes técnicas de ventilación de rescate sin aparatos, es decir, de forma manual. También veremos la respiración artificial con aparatos o dispositivos, veremos cuáles y cómo se utilizan cada uno de ellos. Dentro de las técnicas manuales de respiración artificial veremos el boca a boca, el boca-nariz, veremos el boca-nariz, veremos boca-estoma, veremos el método de Sylvester y veremos el método de Holger-Nielsen. Una vez que hayamos visto los métodos manuales, vamos a ver qué dispositivos o aparatos nos pueden ayudar a realizar que esta respiración artificial sea más efectiva. Tenemos la cánula de Guedel, también llamada cánula orofaringia, o mejor dicho, la cánula orofaringia, también llamada cánula de Guedel o tubo de Mayo, en el cual veremos cuál es su función, en qué consiste su función, en qué nos va a mejorar ese rendimiento. Vemos cómo se mide. Para utilizar tenemos diferentes tamaños y vamos a ver cómo vamos a medirlo, y vamos a ver también cómo se coloca, entre otras cosas. Veremos también la cánula naseofaringia, veremos también cánulas endotraqueales, tanto nasales como orales, veremos las cánulas de traqueostomía. Veremos la diferencia entre traqueotomía y traqueostomía, ¿vale? Vamos a diferenciar conceptos. Vamos a ver el ambú o el pulmotor en detalle, veremos cuál es su función, cuáles son sus partes, cómo realizamos un aporte extra de oxígeno, explicaremos, aunque va a estar relacionado con esto último que hemos dicho, en qué consiste, qué es el reservorio y para qué se utiliza dentro del ambú o pulmotor, y veremos cómo se usa, cómo se apoya la máscara, etc. También hablaremos sobre el laringoscopio, qué es, para qué se utiliza, y sobre las sondas de aspiración. Una vez que hayamos acabado con este apartado, veríamos el masaje cardíaco externo. En este apartado veremos los siguientes asuntos: cuál es el objetivo de realizar un masaje cardíaco externo, y luego veremos cómo se realiza este en niños y adultos mayores, niños con una compresión más similar a la de un adulto. Luego también veríamos cómo se realiza el masaje cardíaco externo en niños, y luego en lactantes, es diferente, al igual que en embarazadas. En embarazadas tenemos que liberar o no oprimir unas arterias o venas que en una posición de cúbito supino el feto digamos que aplasta o comprime esas arterias o venas, y en esta clase explicamos con detalle cómo se libera esa circulación para poder hacer que el masaje cardíaco externo sea efectivo. Todo eso lo explicamos con detalle en la clase, ¿vale? También vamos a matizar qué pasa con las personas obesas, la eficiencia del masaje cardíaco externo, y sobre las personas de edad avanzada, qué consideraciones hay que tener en cuenta. Una vez que hayamos visto el asunto de masaje cardíaco externo, entraríamos de lleno ya en lo que es el Consejo Europeo de Resucitación, y veremos más adelante las recomendaciones del 2015. Pero antes de entrar en las recomendaciones del 2015, vamos a ver una introducción a qué es esto del Consejo Europeo de Resucitación. Veremos qué es el Comité Internacional de Unificación en Resucitación, que veremos que va a agrupar a diferentes comités o asociaciones en las cuales estamos nosotros, o está Europa, que tiene su Consejo Europeo de Resucitación. Explicaremos cada una de ellas y haremos una breve mención de las recomendaciones que ha establecido el Consejo Europeo de Resucitación a lo largo del tiempo, estableciendo cuál fue la primera, etc. Vale, veremos también la cadena de supervivencia. Ya nos meteremos de lleno en las recomendaciones del 2015, pero veremos aspectos muy generales como la cadena de supervivencia, que son los pasos que hay que seguir en los primeros auxilios de una forma muy simple. También no está matizada, pero bueno, para tener una idea de cuáles son los procesos que hay que seguir en los primeros auxilios, ¿vale? Por lo tanto, ya empezamos a hablar de las recomendaciones del 2015 del Consejo Europeo de Resucitación, y en este caso hablaremos de la cadena de supervivencia. También hablaremos de las nuevas funciones que establece las recomendaciones 2015 para el operador telefónico.
Hablaremos del soporte vital básico que está muy unido a la desfibrilización externa automatizada. ¿Vale? Hablaremos en detalle de todo esto. Hablaremos del DEA, del desfibrilador externo automático, dónde reside su importancia y en función de los estudios que se han realizado. Veremos que la parada cardíaca puede tener un origen cardíaco o no cardíaco, como por ejemplo la falta de respiración. Explicaremos todo eso en la clase con detalle para luego, ahora, a partir de este apartado, adentrarnos ya en las recomendaciones del 2015 referente a la secuencia IRCP en adultos. En este apartado veremos los siguientes asuntos. Veremos, bueno, ya hemos dicho que los operadores telefónicos van a tener una importancia extra en estas recomendaciones del 2015, por lo tanto aquí en las recomendaciones del 2015 interpreta dos situaciones en las cuales los testigos o reanimadores van a tener formación o no van a tener formación. En este sentido, las recomendaciones del 2015 establece una secuencia para cada uno de ellos o una premisa para cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a ver cada uno de estos casos. En el caso de que no tenga formación, el operador telefónico le indicará una cosa que explicamos en la clase con todo detalle. Y en el caso que haya un reanimador con formación, lo que se considera una RCP de estándar de alta calidad, en ese caso vamos a ver las compresiones torácicas, como dice las recomendaciones del 2015, cómo se deben de hacer, las respiraciones de rescate o ventilaciones, cómo se deben de realizar, y veremos la relación entre compresiones torácicas y respiraciones de rescate con todo detalle. Y nos meteremos ya de lleno en la secuencia de adultos. Una vez que hayamos visto cómo se realiza el RCP en adultos, veremos cuál es la secuencia que hay que seguir cuando nosotros nos encontramos a una persona en parada cardiorrespiratoria y esta persona es un adulto. En este caso establece un orden de actividades y luego matiza cosas más detalladamente, ¿vale? Por lo tanto, en ese esquema de la izquierda que aparece, o de la izquierda a la derecha, ya no sé dónde os aparece en pantalla, pero el esquema que está en azul establece el orden para que tengamos una regla mnemotécnica sencilla, pero luego las recomendaciones del 2015 establecen muchos parámetros a tener en cuenta en esa secuencia, ¿vale? Hay que tener en cuenta la seguridad, tanto nuestra como de la persona a la cual estamos reanimando, cómo va a ser la respuesta de esa persona, cómo vamos a realizar la apertura de las vías aéreas y el control de las vías aéreas, hay muchos parámetros a tener en cuenta en este aspecto, el tema de la respiración, cómo vamos a saber si la respiración es correcta o no, cuándo hay que llamar al 112, es muy importante ya que esto varía en adultos y en niños. ¿Cómo hacemos con el DEA? Si nosotros estamos solos actuaremos de una manera y si tenemos ayuda actuaremos de otra. Cómo se inician o cuándo se inician, en este caso compresiones torácicas, veremos que esto varía en adultos y en niños. ¿Qué hacemos cuando utilizamos el DEA? ¿Cuál es la secuencia a realizar cuando ya tenemos el DEA? Y cuánto interrumpimos en la RCP para realizar las valoraciones y cómo vamos a realizar estas valoraciones, ¿vale? ¿Y qué pasa si responde? Si respira pero no responde, es decir, si respira y tiene un pulso cardíaco correcto pero está inconsciente, en este caso se le pone en posición lateral de seguridad. Entonces, en todo este esquema explicaremos con todo detalle toda esta secuencia en la clase. A continuación vamos a pasar a ver un breve fragmento de la clase, el cual trata sobre el masaje cardíaco externo. ¿Vale? El objetivo es generar una presión intratorácica intermitente, ¿vale? Como si fuera el propio corazón que tiene sus latidos, para de esta manera establecer un precario flujo sanguíneo que va a transportar la sangre desde el corazón al cerebro, pulmones, etc. Zonas vitales, nos interesa que las zonas sean los más vitales posibles para que la vida se continúe y no se pierda, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta que con el masaje cardíaco externo conseguimos un precario flujo, ¿vale? Por eso, después de un cierto tiempo, las posibilidades de vida son muy escasas, porque no mantenemos un flujo tan eficiente como cuando nosotros estamos bien, ¿vale? Mantenemos un precario flujo sanguíneo que va a hacer que el oxígeno que nosotros introducimos vaya a todas las partes del cuerpo en la medida en que se pueda,
¿Vale? Este masaje cardíaco, por supuesto, tiene que ser eficaz y tiene que evitar las lesiones. Luego matizaremos un poquito más. Evitar lesiones es, si nosotros aplicamos, donde vamos a decirlo, me estoy adelantando un poco, si nosotros aplicamos el masaje cardíaco en la zona que estamos determinando con el talón de la mano, digamos que no se producen lesiones, pero si nos desplazamos, que cuando hacemos masaje cardíaco externo es muy sencillo, ya que la frecuencia que nos pide ahora el Consejo Europeo de Resucitación es muy alta, ¿vale? Ya veremos que va de 100 a 120 por minuto, es una barbaridad, pues eso hace que nosotros nos podamos mover ejerciendo presiones en otros sitios, pudiendo dañar costillas, pudiendo dañar el apéndice sifoides, que sabemos que es un cartílago más blando, y podemos provocar daños, que es lo que se refiere cuando decimos que tenemos que evitar lesiones, ya que no es fácil, ¿vale? Incluso antiguamente se decía que si no rompes costillas no haces el masaje cardíaco correctamente, ¿vale? Eso no es así tampoco, pero que se decía porque la profundidad tiene que ser una y para hacerlo hay que hacerlo con fuerza. Entonces, nada, se decía en plan un poco de broma que cuando se hace una RCP bien, pues a veces se rompen costillas o hay daños, lesiones, de las cuales vamos a tratar de evitar siempre, ¿vale? Aunque de esas anotaciones, vamos a tratar de evitar siempre ese tipo de lesiones, ¿vale? Vale, ¿cómo vamos a realizar el masaje cardíaco? En este caso vamos a hablar de adultos y niños mayores, porque luego matizaremos una cosa. Sobre todo ahora, este masaje cardíaco que vamos a decir valdría para adultos y niños, solo que luego en niños de corpulencia menor vamos a matizar solamente una cosa, ¿vale? ¿Cómo colocamos a la víctima? De cúbito supino, ¿vale? Que es la posición que aparece ahí, de cúbito supino con los brazos a lo largo del cuerpo. ¿Dónde lo colocaremos? En una superficie dura, lisa y firme, ¿vale? El suelo suele ser la más fácil de encontrar, ¿vale? Pero también puede ser encima de una mesa si esta es grande y permite todas las condiciones para el masaje cardíaco, pero lo más normal es en el suelo, aunque bueno, mientras la superficie sea dura, lisa y firme, pues podríamos colocarlo en esa posición en cualquier superficie dura, lisa y firme. Vale, ¿cómo se va a colocar la víctima? ¿Vale? Aquí hay que pensar, vale, sí, aquí hay que pensar si la víctima, si va a haber un rescatador o dos. ¿Por qué digo esto? Porque si hay dos rescatadores formados, ya veremos que las recomendaciones del 2015, hablan sobre rescatadores formados y no formados, pero bueno, en este caso vamos a hablar de rescatadores formados. El hecho de que si hay dos rescatadores formados, uno va a realizar las compresiones torácicas y el otro va a realizar ventilaciones de rescate, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener en cuenta el dejar sitio para que el otro pueda ejercer su función, ¿vale? Entonces, ¿qué posiciones podemos encontrarnos? Realmente, si somos dos rescatadores, es decir, uno de ellos se va a dedicar a las respiraciones de rescate, a las ventilaciones, una posición sería al lado de la víctima, es la más común, de rodillas si estamos en el suelo, con los brazos flexionados, con los brazos estirados, perdón, lo explicaremos luego a continuación, realizando las compresiones en este lado de la víctima. Otra opción, repito, si somos dos rescatadores formados, es esta, ¿vale? Que en las recomendaciones del 2015 lo llama ahorcajadas. Una víctima se pone en esta posición que está aquí arriba de la víctima, con una pierna a cada lado de la misma, y realizamos las compresiones torácicas en la misma zona donde lo haríamos si nos pusiéramos de lado. ¿Por qué esta zona es para dos rescatadores? Porque dejamos libres el poder que el otro rescatador pueda realizar las ventilaciones de rescate. Si solo hubiera esta posición es peor que la otra, lo que pasa que si no hay espacio físico, si estamos en un espacio confinado que el cual no tenemos la posibilidad de ponernos al lado, pues esta es una opción que reduce el espacio en el cual nosotros vamos a necesitar para hacer una RCP. ¿Vale? Como he dicho, esta posición de ahorcajadas sería si hay dos rescatadores, pudiendo dejar libre realizar las respiraciones de rescate.
Si solo hay un rescatador, se permite la opción de que ésta haga lo mismo que cuando el tamaño es reducido, ¿vale? Se permite que una persona se coloque desde la cabeza, ¿vale? Eso quiere decir que nosotros haremos las compresiones, ¿vale? No estaríamos aquí en este caso si estamos desde la cabeza, pero estaríamos igual que esta persona, solo que en posición inversa desde la cabeza. Es decir, la cabeza de la víctima estaría entre nuestras piernas y nosotros desde aquí ejerceríamos la presión desde esta posición, ¿vale? Pero en ese caso, esa RCP es cuando hay solamente un rescatador formado y nadie le va a ejercer insuflaciones, ya que en esa posición, ¿vale? No sé si se ve bien en la imagen, impedimos que alguien pueda realizar respiraciones de rescate, ¿vale? Por lo tanto, la posición va a influir si somos dos rescatadores formados o si solamente hay un rescatador y no se le va a ejercer las respiraciones de rescate, que es lo que haría otro si hubiera dos rescatadores formados.